misericordia, por su bondad. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite venir delante de Él para estar expuestos ante su palabra. Y quiera Dios que podamos disponer de un corazón limpio, de un corazón abierto, de un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios por los hermanos que han salido y que han vuelto con bien, que están de vuelta por aquí con nosotros en medio nuestro. A las personas que están por primera vez visitándonos, bienvenidos. El hermano Luis Mantilla les saluda. Soy uno de los plantadores de esta iglesia junto con mi hermano Abel y Carlos. Sean bienvenidos, siéntanse en su casa. Esta es la casa del Señor. Es un gusto tenerles en medio nuestro y esperamos servirles y que igualmente la palabra de Dios pueda hablarnos a todos en esta hora. Como saben, hermanos, estamos siguiendo el estudio del Evangelio de Mateo y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 20. Hemos ido paso a paso con este Evangelio de Mateo y ya estamos avanzando a las partes finales y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 20. Así que le invito para que tomen sus Biblias. Los que tienen Biblias electrónicas también pueden abrirlas si desean, con la única opción de ponerle en modo avión para que no haya ninguna interrupción al momento de la predicación. No es tiempo de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, ni ninguna red social. Es tiempo de estar en la presencia del Señor. Es tiempo de estar concentrados, de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para hablarnos. Amén. Así que le invito a ponerlo en modo avión. Y luego cuando termine lo enciende y va a recibir sus mensajes igualmente. No se van a ir. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, Evangelio de Mateo, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 16 y luego estaremos orando para iniciar. ¿Les parece? Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Y le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, desde los últimos hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?». Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Rogamos, Señor, que ella sea luz y lámpara a nuestros pies. Rogamos que ella sea como el martillo que quebranta la piedra a nuestro corazón. Y que tú nos enseñes, Señor, a comprender más acerca de tu soberanía. A saber, bendito Dios, que tú eres el dueño y Señor de todas las cosas. Y que tú has determinado, bendito Dios, nuestros caminos en tus planes, Señor.
y que nosotros debemos aprender a conformarnos, a obedecer, a confiar, bendito Dios, ya que todo lo que has previsto es para tu gloria y para nuestro beneficio, Señor. Por eso, Dios, te rogamos que tú bendigas tu palabra en este momento, que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestra vida, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura y damos inicio entonces con nuestra enseñanza. Si hay algo, hermanos, que ha afectado a los cristianos a lo largo de los años, en todas las esferas de la vida, es justamente no entender la justicia y el gobierno de Dios cuando el Señor nos permite atravesar por áreas difíciles de nuestra vida. Sobre todo cuando llegan adversidades a nuestro camino. Adversidades tales como la enfermedad, la escasez, la falta de empleo, al ver que un negocio que quisimos montar se quiebra o algún problema familiar por el que estamos atravesando. Al ver también que otras personas al lado nuestro prosperan y gozan incluso de una mejor salud que la nuestra, muchas veces lo que nosotros llegamos a decir es: Señor, esto es injusto. ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, Señor, yo soy tu hijo, siempre estoy allí en la iglesia, siempre estoy orando. ¿Por qué tú me permites pasar por esto? Y comenzamos así a sacar una lista de cuestionamientos al Señor porque pensamos que lo que estamos atravesando es injusto, ¿verdad? Y así nosotros, hermanos, los cristianos, comenzamos a ver las adversidades por las que atravesamos con nuestros propios ojos y no con los ojos de Dios. Y es ahí donde caemos en el error, es ahí donde comienza el problema. Y es porque a nuestros ojos lo que nos parece, lo que nos sucede, lo que nos acontece, nos parece injusto, pero no es lo mismo ante los ojos de Dios, ya que Dios tiene planes y propósitos detrás de cualquier adversidad y de cualquier situación en la que nosotros atravesemos. Entonces, el primer punto aquí, vamos a mirar el porqué de la parábola. El Señor Jesús está narrando una parábola aquí en este capítulo a sus discípulos para ayudarles a entender un problema por el que ellos estaban atravesando en ese momento. En el versículo 1, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre padre de familia que sale a contratar obreros para su viña, ¿verdad? Y para que nosotros podamos, hermanos, entender esto, para que podamos entender esta parábola, debemos entender que esto es una una explicación ilustrada. Es una explicación ilustrada para que nosotros y los discípulos en ese entonces pudieran entender lo que Jesús les quería enseñar. Porque ellos tenían una duda. Entonces, para que nosotros podamos entenderla, debemos recurrir a una de las reglas de la hermenéutica, que es el texto dentro de su contexto, para que podamos entender a qué se refiere el Señor Jesús con esta enseñanza. Existen varios contextos dentro de la Escritura. Cuando nos vamos a estudiar la palabra, existen contextos culturales, políticos, gramaticales, contextos generales acerca de lo que dice la Biblia acerca de un tema. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a ver el contexto inmediato de este pasaje para entender por qué o cuál fue la raíz por la que Jesús usó esta parábola para ilustrar a sus discípulos. Y nuestro contexto se encuentra un capitulito antes, en el capítulo 19. Este es el contexto inmediato. En el capítulo 19, versículo 27, si ustedes recuerdan la semana pasada la prédica, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca del peligro al apego a las riquezas. ¿Se acuerdan? El Señor les estaba enseñando acerca de esto y les dice que será muy difícil que una persona que ame las riquezas sea salva. No le está diciendo que una persona que sea adinerada o que tenga bienes no va a entrar en el reino de los cielos. No está diciendo eso. Está diciendo que una persona que tenga apego a eso, que su corazón está más inclinado a las riquezas, entonces va a tener dificultad en entrar en el reino de los cielos. Entonces los discípulos, al oír esto, se maravillan y sale el bueno de Pedro, como siempre, a relucir, ¿verdad? Y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Le está haciendo una pregunta al Señor. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Le dice.
Y Jesús le da una respuesta en el versículo 29 y le dice: cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la respuesta que le da Jesús. Y aquí, hermanos, hay que tener cuidado por lo que el Señor está hablando aquí es de prioridades. De lo que el Señor está hablando aquí es de prioridades. ¿Qué es tu prioridad en tu vida? ¿Son las riquezas, tu familia, tus hijos, tu esposa o es Dios? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? Es de eso de lo que está hablando el Señor. Y en esta enseñanza, en Mateo 19:27, lo que el Señor les enseña también a sus discípulos es que ellos debían entender que Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe nada a nosotros. Todo lo que le recibimos, lo recibimos por pura gracia y misericordia de Dios. Pedro le dijo: hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Entonces Jesús le narra esta parábola enseñándole que Dios no le debe nada a nadie, y si ellos debían esperar como pago algo que Dios les iba a dar, debería ser conforme a lo que el Señor haya determinado y conforme a su voluntad, si Él lo quería, y que esté de acuerdo con su soberanía. Si Dios da algo, gloria a Dios. Si Dios no da nada, gloria a Dios igualmente, porque Él es soberano, ¿verdad? Entonces es esto lo que el Señor les quiere enseñar. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día en las iglesias muchos cristianos que le sirven al Señor quieren ponerle precio a Dios. Y le dicen: Señor, ¿qué me vas a dar si yo te sirvo? Dame algo, entonces yo estoy dispuesto a servirte, Señor. Le comenzamos a poner condiciones al Señor como si el Señor nos debiera algo. Otros más osados le dicen: Señor, si yo te doy mi diezmo, ¿tú cuánto me devuelves? ¿Verdad? Ha pasado. Hay otros que desde el púlpito, que se dicen ser pastores y son lobos, les dicen a la gente: mira, ven aquí y pacta con el Señor. Si tú les das 1,000 al Señor, Él te va a dar 10,000. Lo han oído, ¿verdad? Pues esto es una falsa enseñanza, hermanos. Esta es una enseñanza llamada la enseñanza del mérito. Yo te doy algo y merezco que me devuelvas algo. Y muchos han enseñado así acerca de esta manera y utilizando este pasaje. Pero ahora vamos a ver que no tiene nada que ver con esto. En todo este engaño, hermanos, lo que hace es apelar a la avaricia del hombre. De ya el hombre en su pecado es avaricioso, queremos más de lo que tenemos. Y cuando esas enseñanzas son predicadas y expuestas desde los púlpitos, el corazón de muchos se vuelven avariciosos y piensan que por darle algo a Dios, ellos van a recibir algo. Van a recibir algo más, porque el pastor dijo que si yo doy 1,000, voy a recibir 10,000, entonces voy a dar 2,000 para recibir 20. Sí, así lo hacen, hermanos, y comienzan a engañar a las personas. Algo que nosotros tenemos que entender es que Dios, hermanos, ve lo que hacemos y sabe con qué intención lo hacemos. Y que al final del día lo que realmente importa es que el Señor va a tomar en cuenta la intención de tu corazón. ¿Por qué lo hiciste? No para qué lo hiciste. Eso es lo importante, hermanos. Porque muchas personas han deseado servirle al Señor solamente por ser vistas, solamente por ser reconocidas, solamente para que los halaguen y les den palmaditas en la espalda. Y eso no es una correcta manera de servir al Señor. Si nosotros le servimos al Señor, es por amor, es por lo que Él ha hecho con nosotros y nosotros somos quien le debemos, ¿verdad? Ahora, hermanos, por otra parte, como yo les decía antes, existen cristianos que creen que merecen algo por estar sirviendo al Señor en la iglesia, pero sobre todo aquellos que le sirven más años. Piensan que como son más antiguos, dicen: yo llevo 20 años ya en la iglesia, he sido fiel al Señor, o 30 años. Yo creo que me merezco ya un puesto adelante en el púlpito, sea en alabanza, sea predicando, sea en la enseñanza. Yo ya me merezco un puesto porque llevo años en el evangelio y he sido fiel. El Señor tiene que darme algo, ¿verdad? Y comienzan así a engañarse en su corazón, hermanos, pero aunque lleves meses, un par de años, eso no significa nada. Lo que el Señor ve, como dijimos, es la intención de tu corazón. ¿Para qué quieres hacerlo? Entonces, para que entendamos esto, escucha esta frase: tu dimensión o crecimiento como cristiano no se mide en el tiempo que tú tienes de cristiano, sino en el crecimiento espiritual que estás desarrollando en Cristo.
Tu dimensión o crecimiento como cristiano no se mide en el tiempo que tú tienes como cristiano. Puedes llevar 50 años como cristiano. No se mide ahí tu cristianismo. Tu cristianismo se mide en el crecimiento espiritual que tú estás desarrollando, en el testimonio que tú tienes delante de la congregación y de tus hermanos, en tu casa, en tu trabajo, cómo te conduces. Eso es lo que demuestra cuán grande espiritualmente eres verdaderamente, cuán maduro espiritual, cómo tú respondes a las respuestas negativas que tal vez te vienen en la vida. Eso es lo que me demuestra tu crecimiento espiritual. Entonces, no es el tiempo, no es lo que tú has hecho para el Señor, sino el crecimiento espiritual que tú estás desarrollando en Cristo, lo que será tomado en cuenta. ¿Cuánto tiempo inviertes estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo inviertes orando? ¿Cuánto tiempo inviertes sirviéndole al Señor con un corazón verdadero y dispuesto? Mire lo que dice Efesios 4, versículo 3, hermanos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe o de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de los ministerios que Dios ha desarrollado dentro de la iglesia. Los ministerios de predicación, de enseñanza, son para que todos lleguemos a la unidad de fe, tengamos una misma fe, una sola visión acerca de la Escritura y del conocimiento de Dios, y que llegamos a la semejanza de un varón perfecto. ¿A qué varón perfecto? ¿A qué medida? ¿Quién es perfecto en la congregación? Ninguno de nosotros. El perfecto es Cristo. Y por eso dice, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Él es perfecto, no nosotros. A esa estatura debemos llegar. A Él debemos mirar y a Él debemos apuntar. Amén. Entonces la dimensión de nuestro cristianismo se mide, en que nuestro crecimiento sea proporcional a la cabeza que es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Si nosotros no estamos creciendo como iglesia en el conocimiento y espiritualmente, entonces estamos siendo un cuerpo anoréxico. Sí sabe lo que es un cuerpo anoréxico, ¿verdad? Estamos así, hermanos. Si no estamos creciendo en proporción a la cabeza que es Cristo, estamos debilitados, estamos faltos de conocimiento y cualquier momento caemos derribados ante el pecado en este mundo, ante las tentaciones. Entonces, aquí había una falta de comprensión por parte de Pedro y de los apóstoles, que le dicen al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos vas a dar? Como reclamando algo, ¿verdad? Y el Señor les ilustra con esta enseñanza, con esta parábola, haciendo uso de las costumbres tradicionales que había en su época, que consistían en contratar en las plazas a obreros, a siervos, para que vayan a trabajar en la viña en el momento de la siega. Los dueños de viñas, de campos, de cultivos que había en ese tiempo, iban a las plazas principales de la ciudad, y ahí había hombres que pasaban todo el día esperando que alguien los contratara. Yo he visto aquí en algunos, por ejemplo, a la salida del Leroy Merlin o de algunas de estas tiendas que venden cosas para construcción, he visto negritos o personas que están esperando, algo así. Entonces iba el patrón, iba el jefe y les decía: ¿quién es carpintero? Y yo: vente, vamos, que necesito que hagas un trabajo de carpintería. ¿Quién es plomero? Vente, vamos. Algo así es lo que hacían en esa época. Se iban llevando personas para trabajar en la viña, para trabajar en el campo, para preparar el cultivo. Eso es lo que el Señor les está ilustrando al Señor. Entonces, entendemos esto, hermanos. Dice aquí en el versículo 1 y 2, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Sí vio? El Señor sale en la mañana, el dueño de la viña va a contratar obreros para su viña. Y dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Ellos tuvieron un acuerdo. Y Mateo hace uso de un verbo aquí que es convino con esas personas, hizo un convenio, y habiendo convenido con los obreros. Y esta palabra convenio, hermanos, es una traducción de la palabra sinfonía. La palabra sinfonía es en un sentido musical de orquesta, ¿verdad? Donde todos deben estar acorde a la melodía para que no suene distorsión.
Ellos llegan a una sinfonía, llegan a un acuerdo con el dueño de la viña de que iban a trabajar toda la jornada y que al final el dueño les iba a pagar un denario, que era el pago equivalente a un día de trabajo en aquella época, un denario. Ellos quedan de acuerdo con eso y van a trabajar. Entonces el señor de la viña con los obreros contratados llegan a este acuerdo de un denario y se van allí. Hubo un buen acuerdo con ellos, ¿verdad? Eso estaba pactado, estaba seguro. Y en ese sentido del versículo, hermanos, el Señor también nos dice a nosotros, que somos sus siervos, que Él es nuestro amo. Que Él es nuestro amo y que nosotros somos sus siervos. Y esto debe estar en sinfonía. Quiere decir que nosotros no estamos aquí para reclamarle algo al Señor. No estamos aquí para pedirle al Señor que nos dé alguna recompensa por el trabajo que ejerzamos dentro de la iglesia. Ahora bien, dicho esto, hermanos, nosotros no debemos pensar que porque el Señor hizo un convenio con los obreros, nosotros también podemos hacer convenios con Dios para adquirir algo de parte de Dios. Nosotros no podemos ir al Señor y decirle, Señor, vengo a hacer un trato contigo, mira, si yo hago esto o aquello, tú me tienes que dar acá. Esto a nosotros ni pasarnos por la cabeza. Solamente el Señor Dios, que es dueño de todas las cosas, Él puede hacer esto. No existe ningún tipo de negociaciones que nosotros podamos hacer con Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Por eso en el texto el significado no es negociación, sino que es sinfonía, algo que ellos quedaron de acuerdo. En este sentido, Dios espera que nosotros estemos en sinfonía con Él a la hora de servirle. Y en el servicio incluye nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, toda nuestra manera de vivir, que nosotros estemos en sinfonía con Dios y enfocados en la voluntad de Dios, no por obligación o imposición, sino por amor a Él, por amor a su obra. Esa es la manera en que nosotros debemos estar. Entonces, versículos 3 y 4 de la parábola, dice allí, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en las plazas desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El señor de la viña, hermanos, vuelve a salir más temprano en la mañana para buscar más obreros, y como a eso de las 9 de la mañana encuentra a estos obreros que estaban allí en la plaza y les dice, ¿qué están haciendo? Les dice, ¿qué están haciendo ahí desocupados? Y muchos eruditos, hermanos, han llegado a la conclusión de que el original de esta palabra desocupados que vemos en este pasaje de Mateo significa que estos obreros estaban en un estado de inutilidad. O sea, la palabra original traducida es que esos obreros estaban en una situación o condición de inutilidad, estaban inútiles, estaban ahí sin hacer nada, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Bueno, pues que esta condición de inutilidad nos describe a nosotros en la condición que estábamos antes de venir a Cristo. Nosotros estábamos en una condición de inutilidad antes del Señor, antes de que el Señor viniera a nuestro encuentro, en un estado de inutilidad. Pero qué bueno que el Señor nos ha salvado, nos ha comprado con su sangre, nos ha llevado a su viña y ahora somos útiles delante de Dios, ¿verdad? Qué bueno que el Señor lo ha hecho así. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor espera de aquellos que Él compró en la plaza, que somos nosotros, que ya no estemos más inútiles, sino que ahora le sirvamos. Eso es lo que espera el Señor de todos nosotros. Que ya no estemos más en inutilidad, sino que vayamos a su viña a servirle. Y Él vino, hermanos, nos compró a nosotros a precio de sangre, no nos compró a precio de oro ni plata, sino que nos compró a precio de sangre para darnos libertad, para hacernos siervos suyos. Y cuando Él nos pone en su viña, Él espera que ejerzamos nuestros dones y talentos para el servicio del Señor. Porque así como estos obreros fueron contratados para trabajar en su viña, así nosotros también, hermanos, debemos trabajar en la viña del Señor, que es su obra aquí en la tierra. Nosotros no fuimos comprados y llevados al campo para sentarnos a comer las uvas solamente, sino que fuimos llamados para servirle al Señor en su viña, para plantar, para cosechar, para arrancar las uvas y tener cuidado de ellas, para cuidar de la iglesia del Señor.
No fuimos llamados solamente para comer y comer y comer. Como dijo uno ahí, como Nerón, te echas y comienzas a comer uvas. No, fuimos llamados a servir al Señor, hermanos. Amén. Mire lo que dice, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 13, versículo 36. Cuando Dios nos salva para que le sirvamos, porque esa es su voluntad. ¿Sabía usted eso? Hechos 13, versículo 36 dice: porque a la verdad, hablando del rey David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dos cosas que nos dice este texto acerca de David. Dice que David servía a su generación. Él era el rey, pero dice aquí que él servía a su generación. Como rey, en la posición que Dios le puso, él ejercía un servicio para Dios, cuidando a su pueblo, reinando a su pueblo. Y segundo, dice porque esa era la voluntad de Dios. ¿Lo nota? Entonces, estamos llamados al servicio del Señor. Cuando el Señor nos compra y nos hace parte de su viña, Él espera que nosotros trabajemos en su viña, no que lleguemos solamente, como le dije, a comer uvas. Todo cristiano nacido de nuevo está llamado a echar raíces en su iglesia local donde se congrega. Todo cristiano nacido de nuevo está llamado a echar raíces en su congregación y servir al Señor con los dones y talentos que el Señor le ha puesto. Y con ello debe servir al Señor. Y cuando hablamos de echar raíces, hermanos, en la iglesia, me refiero a su vida de testimonio. Desde que el Señor te compró, porque cuando tú vas a servirle al Señor, cualquiera que ande con un pie en el mundo y un pie afuera, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no es digno de servirle al Señor. Entonces, por eso es que tu vida debe echar raíces como cristiano, debes cultivar, cosechar un buen testimonio delante de la congregación, delante de Dios, para que entonces puedas empezar a servir al Señor, ¿verdad? Cualquiera que se conduce fraudulentamente no puede servir al Señor. Si tú tienes el anhelo de servirle al Señor en tu corazón, debes empezar a esforzarte por abandonar aquellas prácticas o costumbres que tu antigua vida tenías. Y con la ayuda del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, el Señor nos ayuda a hacerlo, ¿verdad? Y en esto debemos ser diligentes si hay un anhelo por servir al Señor. Debemos empezar a abandonar aquellas costumbres que no son dignas de la vocación de un cristiano para poder servirle a nuestro Señor. Romanos 12, versículo 11, el apóstol Pablo dijo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Debemos poner empeño, hermanos, por abandonar aquellas prácticas que antes teníamos, prácticas pecaminosas que nos apartaban de la voluntad de Dios, que nos hacían dejar un mal testimonio delante de las demás personas. Debemos esforzarnos y ser diligentes, no perezosos en esto, no adormecidos, fervientes en el espíritu y sirviendo al Señor. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque hay hermanos que le sirven al Señor en esta iglesia. Recientemente hablaba con una hermana que está empezando a servir con los niños y la hermana me decía: hermano, estoy contenta sirviendo a los niños, ahí es un gozo enseñarles a los niños, ver cómo ellos reciben la palabra de Dios. Y está la hermana feliz adentro sirviéndole en la iglesia. Y la hermana está empezando en los caminos del Señor. Y nos gozamos en ver esa alegría y ese gozo que la hermana tiene. Y más hermanas que están sirviendo también. Eso es algo bonito. Entonces la palabra perezoso acá tiene una connotación muy interesante, hermanos, que quiere decir renuentes. ¿Ustedes han escuchado esta palabra? La palabra renuente. ¿Qué es una persona renuente? Una persona renuente es alguien que le cuesta hacer algo. Es alguien que tú le dices, como por ejemplo, pongamos en el ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces son renuentes. Puedes ir a comprar la baguette para el desayuno, pero ¿por qué yo todo el rato, yo? Y se comienzan a quejarte. ¿Por qué no mandas al otro? Siempre me toca a mí. Eso es ser renuente. Comienzan a quejarse. El texto acá, hermanos, en su contraste nos dice que nosotros debemos ser fervientes en espíritu, diligentes sirviendo al Señor, no renuentes. ¿Verdad? Yo he conocido, hermanos, a muchos cristianos que dicen ser fervientes, apasionados por el Señor, pero cuando les dicen que
mi hermano, venga entonces para que usted le sirva al Señor, comienzan a poner quejas, comienzan a ser renuentes en el servicio a Dios. Y muchas de las respuestas son, hermano, es que no tengo tiempo. Es que tengo mucho trabajo ahora mismo y la verdad que no me alcanza el tiempo para servirle al Señor. Me siento tan cansado cuando llego a la casa que no me daría el tiempo. Y comienzan a quejarse y a ser renuentes en su respuesta al Señor. Los más espirituales dicen, voy a orar, hermano, a ver si es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y se quedan orando 1 año, 2 años y la respuesta nunca llegó. Son renuentes, hermano, en su respuesta. Cuando Dios le dijo a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, Hijo, ve al mundo a morir por aquellos pecadores que no se merecen, el Señor no le dijo, Señor, voy a orar, espérate a ver si es tu voluntad. El Señor obediente vino y dio su vida por nosotros. Él no estuvo perezoso, fue diligente, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor. Vino a dar su vida voluntariosamente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. El Señor entendió, hermanos, que a pesar de que el Padre pedirle que pasara de él esta copa, 3 veces el Señor le oró al Padre, Señor, pasa de mí esta copa si es posible. El Señor entendió que esa era la voluntad del Padre, que Él tenía que haber venido a esta tierra a servir, a entregar, a morir, a dar su vida en la cruz en una actitud de servicio por amor y entrega a su amada iglesia, y el Señor así lo hizo. No fue renuente el Señor, no puso quejas, no puso peros. Él se entregó por completo porque esa era la voluntad del Padre. Amén. Pasamos entonces a considerar nuestro segundo punto, que es nuestro Dios justo. Versículos 3 y 4 dice allí, saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo, y ellos fueron. A estos hermanos, si usted puede notar aquí en el texto, el Señor no les ofrece un denario, no les dice cuánto les va a pagar, sino que aquí les dice que les dará lo justo. Lo justo sería algo correspondiente a sus horas de trabajo, ¿verdad? Es lo justo ante nuestros ojos. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuánto es justo que Dios nos pague por algo en lo que le sirvamos? ¿Es justo que Dios nos dé algo a nosotros por servirle? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿No? Muy bien. Ahora, el Señor, hermanos, no debería pagarnos nada a nosotros, porque el Señor no nos debe nada, ya que si Él se hizo siervo por amor, sin esperar nada a cambio de nosotros debemos servirle sin esperar nada a cambio de Él, ¿verdad? Hacerlo por amor. No debemos ver esto. El servir a Dios no debemos verlo como una obligación. Soy cristiano, entonces me toca servir. Si no me van a decir que soy un vago. No. Hay que servirle como un privilegio. Servirle a Dios es un privilegio, hermanos. Servir un vaso de agua, servir a los hermanos recibiendo en la puerta, dándoles la bienvenida, es un privilegio que Dios nos da. Servirle en la predicación, en la enseñanza, en el sonido, cuidando a los niños, en cualquier área de la iglesia, es un privilegio que Dios da. Y eso hay que verlo de esa manera. Sea el lugar, el área donde tú sirvas, hermano, debes ser agradecido con Dios por este privilegio. Es un enorme privilegio que Dios nos da. Abel, Carlos y yo tal vez tenemos un privilegio distinto de predicar, pero igualmente es un privilegio, hermanos. Ahora, si usted desea participar de este privilegio, bienvenido. Tendrá que sacrificar tiempo, horas de estudio, horas de desvelo para poder traer una prédica y una enseñanza dentro de la iglesia. ¿Cuántos le entran, como dicen los mexicanos? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir de desvelo o de levantarte en la mañana para preparar un buen estudio de predicación o de enseñanza para tus hermanos? ¿Quieres tener este privilegio? En este privilegio también tienes que llegar más temprano o irte más tarde. A veces tienes que venir sin comer de la casa porque ya se te hace tarde y tienes que esperar hasta que se acabe el culto, hasta que se acabe la enseñanza para apenas ir a comer algo por ahí. ¿Cuántos quieren este privilegio? ¿Cuántos se animan, hermanos? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuánto será lo justo que Dios nos dé por hablar de Él, por servirle?
Pues no es justo, hermanos, no merecemos, ya lo dijimos, ¿verdad? Pues si hablamos de justicia, hermanos, en términos de la Escritura, lo único justo que nosotros merecíamos era el pago por nuestros pecados, que es la muerte. Si hablamos de justicia y lo vemos desde el punto de vista bíblico, el único pago que nosotros merecíamos era la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos de nosotros somos pecadores? Merecemos la muerte entonces, ¿verdad? Si Dios fuera justo, no estaríamos aquí. Pero nos ha tratado con gracia, nos ha tratado con misericordia. Y por eso estamos aquí hoy en día, mis hermanos. Y por eso debemos de estar agradecidos. Eso era lo justo que merecíamos nosotros, hermanos. Pero por si ahí hay alguno que dice, no, hermano, yo siempre he sido bueno, yo no he matado a nadie, no he hecho mal a nadie, ¿cómo así? Yo sí me merezco una entradita al cielo. Déjeme decirle lo que dice Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ese todos, cuando uno le estudia la palabra todos, quiere decir todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Destituidos de la gloria de Dios. No teníamos entrada ni acceso a la presencia del Señor. Pero gracias a la misericordia de Cristo, que Él vino a rasgar el velo, nuestro sacerdote eterno, ahora podemos ir delante de Él al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Gracias a la obra de Cristo en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre y ahora podemos ir a la presencia de nuestro Dios, hermano. Nuestro bendito Salvador. Eso es lo que merecíamos en términos de justicia, pero lo que recibimos fue misericordia, fue gracia, fue el favor inmerecido por parte de nuestro Dios. Y es por eso que debemos darle gloria y alabarle. Y cuando venimos los domingos, decir, voy a alabar a mi Dios que ha sido tan bueno y misericordioso conmigo. Voy a llegar puntual a la hora para que podamos empezar el culto. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero alabar a Dios con mis hermanos. Quiero agradecerle su bondad. Cuán misericordioso y clemente ha sido con nosotros. Lo que todos deben saber, que todo hombre que nace en esta tierra merece el pago por sus pecados, que es la muerte, hermanos. Pero lamentablemente algunos que son muy osados se permiten reclamarle a Dios cosas, pensando que porque ahora son hijos de Dios se merecen algo de parte de Dios. O como hay esa enseñanza por ahí falsa de que somos hijos del rey, entonces debemos tener cosas como hijos del rey, ¿verdad? Y comienzan a enseñar a declarar y a decretar cosas como si eso fuera algo bíblico, y lo que están es totalmente alejados de la voluntad de Dios. El Señor no nos debe nada. El Señor no tiene que darnos nada a nosotros. Suficiente con lo que hizo en la cruz. Suficiente con eso para nosotros estar llenos, plenos y contentos y agradecidos con el Señor. No debemos reclamar más nada. Hay otros que enseñan, como dije, enseñar a declarar, a exigirle a Dios como si Él estuviera obligado a darnos. Si usted llega a una iglesia y escucha que le enseñan a declarar, a decretar, a reclamarle algo a Dios, huya por su alma, hermano, de allí. No entre en esa iglesia. Todo lo que merecemos, todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, no lo merecemos, es por gracia, pero el Señor nos lo ha querido dar. Y cuando recibimos, sea mucho, sea poco, gracias, Señor, por lo que tengo. ¿Verdad? Esa es la actitud que nosotros debemos tener, hermanos. Versículo 5, avanzando en nuestro texto. Me permite, voy a tomar agüita. Dice allí, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Volvió, ¿verdad?, a contratar otros obreros. La hora sexta y novena sería más o menos entre las 12 y las 3 de la tarde. Ya había pasado una jornada de trabajo. En aquellos tiempos era de 12 horas, de 6 a 6. Eso era una jornada de trabajo. Ahora entonces, la hora novena sería más o menos entre las 12 y las 3. El Señor vuelve a salir, el dueño de la viña sale nuevamente a la plaza donde contrataban a las personas para trabajar, y también donde vendían esclavos. Ahí compraban esclavos también. Y esta plaza, hermanos, entonces representa al mundo. Esta plaza de la que habla en la parábola representa al mundo, donde todos los hombres son esclavos del pecado. ¿Cuál es la condición del hombre que no tiene a Dios? Esclavo del pecado. No eres libre como la gente o los demás te quieren hacer creer. Todos son esclavos del pecado.
Eso es lo que representa el mundo, y los esclavos somos nosotros. Jesús viene, nos salva, nos compra para Él, nos compra para servirle, y Él no pagó ningún lingote de oro, Él no pagó peso de plata, sino que Él pagó con su propia sangre por nuestra salvación, por nuestra liberación, ¿verdad? Él lo hizo así. Y lo que nos demuestra esto, hermanos, es cuánto amor tiene el Señor para con nosotros. Cuánto amor el Señor ha mostrado, un amor incondicional, que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecadores. Siendo aún pecadores, el Señor no esperó que tú cambiaras. El Señor no esperó que tú abandonaras. El Señor murió por ti. Y murió por ti por amor. Es por eso que yo no me explico, hermanos, cómo los jovencitos, sobre todo el día de hoy, y muchas personas también adultas, están buscando el amor de su vida, y como no lo encuentran, se deprimen. Como no encuentran el amor de su vida, muchos les fallan, muchos les quedan mal, piensan que su vida se terminó, que no hay nada más, que nadie los ama, y se deprimen. Déjame decirte que el verdadero amor fue demostrado en la cruz del Calvario, cuando Cristo se subió en esa cruz y fue crucificado por ti. Ese amor fue incondicional porque el Señor te amó y te ama como tú eres. Y cuando tú vienes a sus pies, cuando tú vienes a su redil, cuando tú vienes a su viña, el Señor comienza a obrar en tu corazón para que ahora tu corazón se vuelva a Él y tú lo puedas amar de la misma manera. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Sabiendo todo esto, hermanos, de que éramos esclavos, nos encontrábamos en un estado de inutilidad, sin esperanza, tal vez como aquellos hombres que estaban casi todo el día esperando que alguien los venga a contratar y nadie los contrataba. Perdieron ya las esperanzas de trabajar, de llevarse un denario a su casa para comprar la comida necesaria. Así estábamos nosotros. Cristo viene, nos compra a precio de sangre, hermanos, y ahora nos pone a trabajar en su viña. Qué gran privilegio, ¿verdad? Entendemos, hermanos, entonces el gran favor inmerecido que tenemos por parte de Dios, el gran favor que Él nos ha otorgado, el gran privilegio que nos ha otorgado. Si entendemos todo esto, ¿cómo nosotros podemos exigirle algo a nuestro buen Dios? No podemos hacerlo. Solamente una persona insolente se atrevería a reclamarle algo a Dios, ¿verdad? Se me viene algo a la mente. En una ocasión dice que un ateo, discutiendo con un cristiano, le dijo: yo te voy a demostrar que Dios no existe, que Dios no es verdadero. Supuestamente Dios contesta las oraciones, ¿verdad? Le dice el ateo. Y el cristiano: sí, el Señor contesta si están en su voluntad. Le dice: pues mira, yo voy a orar ahora mismo que el Señor me mate, que me parte un rayo, y vas a ver que no lo hace. Y el ateo dice: Dios, que me parte un rayo ahora mismo si tú existes. Y el cristiano le dice: ¿y tú crees que tú vas a agotar la paciencia de Dios en 5 minutos? Si el Señor es grande en paciencia, grande en misericordia, no podrás hacerlo. Muchas personas piensan que Dios actúa de esta manera, hermanos. Y actúan insolentemente delante de Dios. Yo he visto por ahí en YouTube personas que dicen, la Biblia dice que si tú le pides a Dios que esta piedra se convierta en pan, lo hace. Dice: yo voy a ver si es verdad. Y cogen una piedra y oran, supuestamente, y dicen: ya ven que Dios no existe, ahí está hecho piedra. Y así muchas cosas, hermanos, que inventa la gente. Son personas insolentes que no tienen el conocimiento de lo que es Dios, de quién es Dios, de la reverencia y el respeto con el cual nosotros debemos dirigirnos hacia Él, hacia el Dios creador, el Rey del universo, el dueño y Señor de todas las cosas. Ahora, a pesar, hermanos, de no merecer nada por servirle al Señor, que es rico en misericordia y grande en bondad, el Señor promete recompensarnos. Eso ya es tremendo, hermanos. A pesar de que no merecemos nada, el Señor promete recompensarnos cuando trabajemos para su obra. Pero nosotros no deberíamos estar trabajando esperando esa recompensa, ¿verdad? Porque el gran regalo ya se dio en la salvación. Ese es un regalo grande y único y suficiente para nosotros. Con eso debería bastarnos. Pero aún así, el Señor dice que recompensará a sus hijos cuando estemos con Él. Gloria a Dios. Versículos 6 y 7, hermanos, de nuestro texto dice: y saliendo cerca de la hora 11, volvió a salir nuevamente, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y el versículo 7 dice la respuesta: le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que sea justo. Este dato es sorprendente, hermanos. El Señor sale a la hora más tardía a buscar obreros para su viña.
para contratarlos para trabajar por 1 hora. Ellos iban a trabajar 1 hora. La jornada, como yo le dije antes, duraba 12 horas y trabajabas las 12 horas y recibías tu denario, que son, en nuestro contexto serían 8 horas, no 12. Aquí los reglamentarios son 8 horas de trabajo. Si tu jefe te hace trabajar más, esas son horas extras y él te debe pagar más de lo que has acordado como salario. Si no lo hace, te está robando y tú no deberías volver a trabajar con él. Puedes aguantar 1 día, 2 días, pero si es abusivo y te tiene trabajando hasta altas horas toda la semana, todo el mes, y no te paga el salario que debe pagarte, dile muchas gracias, pero yo me voy. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con eso, porque aquí son 8 horas de trabajo y el salario que acuerdes con tu jefe, pues ese debe ser trabajado. Es decir, que llega a las 5 de la tarde y tú ya te tienes que estar limpiando, cambiando tu ropa, y hasta mañana a las 8 de la mañana. Amén. A la pregunta del dueño, hermanos, de por qué estaban ahí desocupados, ellos le dicen en el versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Ellos estaban ahí. El Señor no les está regañando diciendo, ¿qué hacen ahí desocupados? Sino dice, ¿por qué están desocupados? Dice, es que nadie nos ha contratado, llevamos aquí todo el día, era la hora 1:10, faltaba 1 hora para que se acabe la jornada de trabajo. Pero mire, hermanos, algo que podemos notar allí es que esas personas primeramente tenían necesidad. Había mucha necesidad en aquel entonces, que se quedaron todo el día esperando a ver si algo les salía en el día al menos. Lo que sea justo para ellos era suficiente para llevar algo a su casa para comer. Y también nos deja ver lo diligente que ellos eran, los obreros. Porque si nosotros estuviéramos en esa condición, hermanos, y fuéramos al Romerland a buscar trabajo a las 8 de la mañana, a ver si alguien nos llama. Al mediodía, si nadie nos llama, nadie me llamó, me voy a la casa, estoy aburrido ya. Y nos fuéramos, ¿verdad? Esas personas estaban ahí 11 horas esperando que alguien nos llame. Llega el señor de la viña, los contrata, y aunque ellos habían perdido la esperanza, este señor les devuelve la esperanza y los lleva a trabajar. Y él les dijo, id vosotros a la viña y recibiréis lo justo. Aquí debemos considerar, hermanos, una de las aplicaciones de esta parábola, sin olvidarnos que la historia, hermanos, en esta historia hay una sola enseñanza, como en todas las enseñanzas de la Escritura. Hay una sola enseñanza que nosotros debemos ver en cada historia de la Biblia. Para esto debemos hacerlo para no caer en la trampa de la alegorización. Alegorizar un texto es leer un pasaje y comenzar a tú a decir, yo pienso que dice esto, yo pienso que se refiere a este otro, o tal vez quiso decir aquí o allá. Eso es alegorizar un texto. Entonces, para no caer en esa trampa, nosotros necesitamos ver, como ya les dije, el texto es un contexto, el significado de las palabras, a quién se dirigía el Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí nosotros vamos a considerar esto. En primer lugar, entonces, Cristo viene, nos compra para que nosotros trabajemos en su viña. Ya le dije antes que la viña o el campo representa al mundo. Los esclavos somos nosotros que estamos en esclavitud. El hombre caído, el hombre alejado de Dios está en esclavitud. Y los obreros que son comprados somos los cristianos, los que el Señor compra para trabajar en su viña. Eso es el significado de esta parábola que el Señor está ilustrando. Entonces viene Cristo, nos compra para que trabajemos, pero lamentablemente, hermanos, y lo digo lamentablemente, muchos que han sido comprados a precio de sangre por Jesús, muchos que han sido puestos en la viña del Señor, lamentablemente permanecen en un estado de inutilidad, lamentablemente permanecen en un estado de ociosidad y no trabajan para la obra del Señor, están perezosos y el Señor los llama a trabajar y no trabajan. Si tú quieres empezar a hacer algo importante, debemos entender esta parábola, hermanos, de que nosotros fuimos hechos por Dios con el propósito de servirle desde el principio. Cuando Dios crea al primer hombre, Adán, lo creó con el propósito de servirle. Y por ende nosotros fuimos creados también con ese propósito. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Dios nos crea con el propósito de que podamos servirle. Génesis 1, versículo 27 y 28. Nos vamos desde el inicio, desde la creación. Dice ahí el Señor,
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese ahí, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí el Señor pone al hombre en el Edén y le dice, trabaja en el Edén. Trabaja para mí, sírveme. Eres libre para trabajar en el Edén, ¿verdad? El propósito del hombre, hermanos, entonces era glorificar a Dios con su servicio. Todo lo que Adán iba a hacer era para glorificar el nombre de Dios en aquel entonces. Y fíjese algo interesante, hermanos. El texto nos dice que Dios nos creó a su imagen. Dios nos crea a su imagen en lo tocante al servicio. Esto nos deja ver que Dios no es alguien que solamente trabaja, sino que es alguien que estuvo dispuesto a servir también, porque estamos creados a su imagen. Y si tenemos imagen y Dios nos permite o nos hizo, su voluntad es que le sirvamos, Él también sirve. ¿Y cómo lo demostró? Viniendo a la cruz. Él se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a dar su vida en servicio por los pecadores. Eso nos deja ver el Señor y allí tenemos nosotros un ejemplo, el gran ejemplo, el más gran ejemplo de servicio por parte de nuestro buen Salvador. Entonces en nuestro ADN, si podemos decirlo creacional, Dios ha puesto en nuestra naturaleza el que le sirvamos, ¿verdad? El Señor ha puesto el que le sirvamos. El apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 16, dijo lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. No sé si me entienden, hermanos. Sea que sirvamos al mundo o le sirvamos a Dios, aquí no hay términos medios. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, o le sirves a Dios o le sirves al mundo. O sirves al pecado para muerte o sirves a la justicia. Sirves a la verdad en obediencia por la gloria de Dios. Ahora, lamentablemente, hay muchos cristianos, hermanos, o muchas personas que han ido a la iglesia por años. Dios les ha dado dones y talentos y esas personas han terminado desviándose del camino y han terminado sirviendo a las tinieblas. Hay ejemplos de cantantes famosos que eran personas que servían en la iglesia, en el coro de la iglesia, y por la fama, por la riqueza, por lo que les ofrecieron, terminaron, hermanos, anhelando esas cosas, apegándose a las riquezas y amando más eso que a lo que Dios había determinado. ¿Y cómo terminó sus vidas? Totalmente destrozadas, alejadas y apartadas del Señor por servir a las riquezas y al mundo. Algo así como el hijo pródigo. ¿Saben? El hijo pródigo de la parábola de Lucas 18. Dice que él llegó a parecerse a uno de los cerdos porque anhelaba comer la comida de los cerdos. Así dice la parábola, hermanos. Se parecía, que estaba pareciéndose a los cerdos tanto que anhelaba comerse las algarrobas que los cerdos comían. El hombre que le sirve al mundo y no le sirve a Dios termina en esa condición. En una condición degradante, apartado completamente de Dios, apartado de la voluntad de Dios, a tal punto de cometer cuantas barbaridades, porque la fama, el reconocimiento lo corrompe su corazón y termina totalmente terrible, o sea, termina mal. Por eso, hermanos, en esta enseñanza nos deja ver las Escrituras en contraste, que es que quien es salvo y desea servirle a Dios, no debe degenerarse de sirviéndole al mundo. Aquel que es salvo y desea servirle a Dios no debe degenerarse sirviéndole al mundo. Si Dios te ha dado dones y talentos para que le sirvas, ponlos en el servicio para Dios. Si tú le estás sirviendo al mundo, te estás degenerando. Y ese servicio que tú le estás haciendo al mundo te está llevando esclavo hacia la muerte, esclavo hacia el pecado, y tu vida va a terminar en desastre. Eso es lo que va a pasar. La plaza entonces del mercado, como ya dije antes,
es comparado al mundo donde llega el llamado de Dios por medio del Evangelio. Y cuando el dueño de la viña, que es Jesús, viene, compra a los obreros, estos son librados de la esclavitud del pecado para que le sirvan a Dios. Romanos 6, 17 y 18 nos deja ver esto un poquito más con claridad. Romanos 6, 17 y 18. Dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios, mire bien, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo estábamos antes? Sin la gracia de Dios, esclavos del pecado. Cuando el Señor viene y nos compra, venimos a ser siervos de la justicia de Dios. Gracias a Dios. Por eso dice Pablo, gracias a Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, gracias a Dios que el Señor me rescató y gracias a Dios que ahora le sirvo a la justicia de Dios, ya no le sirvo al pecado, al mundo que me iba a llevar a la perdición, a la corrupción de mi alma? Gracias a Dios por eso. Agradece, hermano, esa libertad, porque nosotros debemos de vivir en agradecimiento a nuestro buen Dios por lo que Él ha hecho, por este tan grande regalo de libertarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, yo quiero, hermanos, que piensen ustedes ahí en su mente, ¿cuántos años llevan ustedes de haber conocido al Señor? ¿Cuántos años llevan de haber nacido de nuevo, de haber echado raíces, de dar fruto de arrepentimiento, frutos de una vida nueva delante del Señor? ¿Cuántos años? Gloria a Dios. Algunos llevan 20 años tal vez, otros 15, otros llevan 10 años, otros 5 años, depende, ¿verdad? Otros llevan meses, otros lo están conociendo todavía, ¿verdad? Hay por ahí hermanos que están conociendo al Señor. Sea, hermanos, el tiempo que tú lleves dentro que lleves de cristiano. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya le estás sirviendo a tu Dios? ¿Estás sirviéndole al Señor dentro de tu congregación? ¿Estás echando raíces para la obra del Señor dentro de tu iglesia? ¿O te conformas solamente con sentarte los domingos a escuchar la palabra? Y te vuelves un cristiano dominguero. Ahí, hermano, se lo dejo para que reflexione y medite. ¿Qué estás haciendo? Lamentablemente, muchos cristianos no quieren salir de su zona de confort. Como dije antes, cuando son llamados a servir, comienzan a ponerle excusas al Señor, algo así como Moisés. Gracias. Como Moisés, ¿verdad? Señor, pero manda a otro, yo soy tardo en hablar y no sé qué voy a decirle al pueblo. Y en varias ocasiones Moisés, no, ve tú delante de Faraón. Y muchas veces el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a servir al Señor? ¿Cuándo vas a abandonar tus pecados? ¿Cuándo te vas a firmar en los caminos del Señor? ¿Cuándo vas a ponerte tu vida en servicio al Señor? Es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos. No importa el tiempo que tú lleves de cristiano, puedes llevar toda tu vida. O como dijo un pastor, unos dicen, yo soy de cuna cristiana. Y el pastor dijo, pues que me diga dónde la compraron para comprarles a nuestros bebés también. Porque no existe cuna cristiana. Nadie nace cristiano. Amén. La viña del Señor también, hermano, representa a la iglesia y todos nosotros estamos llamados a trabajar y servir en esa viña para gloria de nuestro Dios. Pero no podrás servirle al Señor siendo fraudulento. No podrás servirle al Señor sin tener una vida de testimonio dentro de la congregación, dentro de tu casa y para con los de afuera. No podrás servirle al Señor teniendo ganancias deshonestas. No podrás servirle a tu Señor siendo negligente o teniendo en tu corazón el deseo de servirle solamente para ser reconocido. No podrás servirle al Señor de esta manera, hermanos. Se debe hacer las cosas bien porque es para la gloria de Dios que trabajamos. Es para el servicio de su obra, no para los hombres, no para ser vistos, no para ser reconocidos. Es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Y como yo le dije antes, en su inmensa misericordia y bondad, hermanos, Dios en las Escrituras nos enseña que Él dará una recompensa a quienes trabajen para su viña. Entonces, nada, hermanos, debe ser un obstáculo para que nosotros le sirvamos al Señor.
A partir del primer día que el Señor nos compra en la plaza de esclavos y nos lleva a su viña, el Señor nos da dones y talentos para que lo pongamos por obra, para Él. Así como el dueño de la viña se llevaba a los obreros a su viña, les daba herramientas para que puedan trabajar la tierra, así el Señor también nos da herramientas para que nosotros le podamos servir. Entonces no debe haber ninguna excusa para el Señor. Nosotros debemos hacer como hizo Pablo cuando el Señor vino y lo botó del caballo. ¿Recuerdan? Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dijo, ve y haz esto y haz aquello, y Pablo obedeció. Cuando el Señor viene a nuestra vida, esa es la respuesta que deberíamos dar. Señor, me salvaste, me libertaste de la esclavitud del pecado, ahora soy parte de tu redil, soy hijo tuyo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿En qué te puedo servir? Esa debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta delante de Dios. Vamos a mirar, hermanos, un tercer punto, que es la justicia de Dios, que es algo que resalta aquí. La justicia de Dios es algo que sobresale, que sale a relucir en este texto, hermanos, que estamos mirando, porque ¿cuánto Él acordó en pagarles a los jornaleros que instaló a la primera hora? 1 denario, ¿verdad? Eso iba a pagarles a los primeros. Y a los otros les dijo que les iba a dar lo justo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que al final de la jornada les pagó lo mismo a todos. Le pagó lo mismo a todos. Unos trabajaron 12 horas, otros trabajaron 3 horas, otros solo trabajaron 1 hora, y el dueño les pagó lo mismo. Les pregunto yo, ¿es justo esto? ¿Es justo o no es justo? Sí, amén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Es justo? Vamos la pregunta desde otro punto de vista entonces. ¿Aceptaría usted que en su trabajo a usted le paguen lo mismo? Usted trabaja todo el mes, las 8 horas correspondientes, hace un trabajo duro, y viene una persona a trabajar, y esta persona solo viene 1 hora al día, y no hace casi nada. Y a fin de mes viene el jefe y los llama a los dos y les da el mismo salario a los dos. Pero usted se ha sacado el aire trabajando. ¿A usted le parece justo o no le parece justo? Ya no nos parece tan justo, ¿verdad? ¿A que sí? Yo estoy seguro que algunos reclamarían a sus jefes. Pero esto no es justo porque usted me hace trabajar 12 horas, dale 1 hora y nos está pagando lo mismo. Yo he pasado todo el día aquí trabajando. Págueme más, ¿verdad? Como los obreros de la viña. Ellos esperaron que le iban a pagar más, dice el texto. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto, hermanos, parece una injusticia ante los ojos nuestros, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Ahora, yo le digo esto, hermanos. Nosotros no somos los jefes. Si el jefe acordó pagarles o quiere pagarles lo mismo al que trabaja 6 horas, 8 horas, 3 horas, él es el jefe y yo no puedo hacer nada. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de todas las cosas. Y si Él quiere dar más salud a unos y menos a otra, Él es soberano. Si Él quiere dar más prosperidad a unos y a otros no, Él es soberano. Nosotros no tenemos el derecho de reclamarle nada a nuestro Dios porque Él es soberano. Amén. El denario ganado como salario por un día, hermanos, alcanzaba para las necesidades básicas de una familia en aquella época. Y la promesa de nuestro Dios es que cada día de nuestra existencia, a los que somos cristianos, a los que habitamos al abrigo del Altísimo, no nos faltará cada día el sustento necesario para nuestras vidas, hermanos. Esa es la promesa de nuestro Dios. Los que ya hemos sido comprados en las plazas tendremos provisión suficiente para cada día, porque nuestro misericordioso Dios así lo ha prometido. No nos faltará nada. Nuestro Dios, que es justo, hermanos, ve las cosas de una manera distinta. Aunque tú hayas trabajado más horas que el otro, Él tiene la misma necesidad que tú. Él también tiene una familia, Él también tiene una casa que pagar. Y Dios, que es justo, te va a pagar con justicia. Justamente. Eso es lo que hace nuestro buen Dios. Y eso es lo que resalta en este texto, que Dios es justo. Es justo, hermanos. Entonces, es que yo, Señor, llevo 30 años de cristiano sirviéndote y nunca me han propuesto ni un puestito para servir, y llega 6 meses y mira, ya está sirviendo, Señor. ¿Y cómo así, Señor? ¿Y por qué si yo he sido fiel? Bueno, porque es la voluntad de Dios. Porque así Dios lo ha querido, hermano. ¿Qué no puede reclamar?
Hermanos, al igual que todos, o que aquellas familias en aquel tiempo de estos obreros, todos tenían la misma necesidad de vestimenta, de comida, de alimentos, y todos estaban ahí para llevar un pan a la mesa de sus hogares, y Dios lo sabía, y no iba a dejarlos desamparados porque Él los compró, los puso en su viña, y a los que están en su viña, el Señor promete darles cada día lo necesario. Eso es lo que nos ilustra esta parábola. Y entonces, hermanos, nosotros debemos entender la soberanía de Dios y la misericordia y la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, versículo 22, un texto muy citado y que nosotros debemos memorizarlo. Es un texto muy hermoso que nos dice ahí que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Esto es, hermanos, una promesa de nuestro buen Dios. Grande es su fidelidad, dice el texto. Yo veo la misericordia de Dios sobre cada una de nuestras vidas, hermanos. Yo le pregunto, ¿a usted le ha faltado algún día el pan? ¿A usted le ha faltado dónde dormir? ¿A usted le ha faltado trabajo, sostén? Gracias a Dios, no. Incluso aquí nos permitimos, yo hablaba con una hermana ayer, me parece, sí, ayer con la hermana Teresa, yo le decía, aquí tenemos el privilegio incluso de irnos de vacaciones. En nuestro país, ¿cuándo, verdad? Unas vacacioncitas por ahí, a una playa bonita. Ahora aquí tenemos ese privilegio de hacerlos, muchos. Tenemos un privilegio de ir a comer de vez en cuando afuera, ¿verdad? Entonces debemos estar agradecidos con el Señor. El Señor nos da cada día lo que necesitamos. Él ha sido misericordioso, mis hermanos. Y yo veo esa fidelidad sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, uno de los beneficios que adquirimos cuando el Señor nos compra es que su provisión para cada día nunca nos va a faltar. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y mire lo que dijo David en el Salmo 37. Ya vamos a ir terminando, avanzando, mis hermanos. Salmo 37, versículos 25 y 26. David, mire lo que dice allí. Él dijo, joven fui y ahora he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. O sea, David dice, desde mi juventud hasta mi vejez, yo he visto a las familias que me rodean y nunca les ha faltado nada. Dios ha sido misericordioso y bondadoso. Dios ha sido fiel en suplir sus necesidades. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor no nos ha permitido mendigar pan, mis hermanos. ¿Verdad? Mendigar, como ustedes saben, es pedir comida en la calle. El Señor no nos ha permitido pasar por esa situación. Nunca hemos estado en esa condición. Gracias a Dios, siempre ha habido algo para nuestro sustento. Bueno, hermanos, ya vimos que los obreros fueron llamados en diferentes horas del día, y esto también significa que Dios llama en distintos momentos de la vida a las personas que Él va a salvar. Dios las llama en diferentes momentos de su vida. Por eso, hermanos, nunca nosotros debemos decir, si yo hubiera conocido de Dios antes, siempre viene esa frase, ¿verdad? Si yo hubiera conocido de Dios antes, hubiera sido esto, hubiera sido aquello. Bueno, pues Dios no quiso que lo conozcas antes. Dios quiso que lo conozcas en el momento que lo conociste. La cosa es, ¿qué tú estás haciendo desde ese momento que lo conociste? ¿Cómo está tu vida desde ese momento que lo conoces al Señor? ¿Sigue igual que antes o está habiendo un cambio en tu vida? Eso es lo que importa. Eso es lo que verdaderamente debemos preguntarnos. ¿Qué vas a hacer ahora que ya conoces al Señor? ¿Qué frutos vas a dar? Amén. Entonces, el propósito de la parábola, hermanos, mi cuarto y último punto, rápido. Dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En las instrucciones para pagarles a sus obreros, el Señor quiso que el orden sean primero los últimos y los últimos primeros, ¿verdad? Esa fue la orden de prioridades. Pero esto el Señor lo hizo con un propósito, hermanos. El propósito del Señor era dejar ver qué es lo que había en el corazón de las otras personas. Qué es lo que había en el corazón de cada uno. En nuestra lógica, debía haber sido al revés, ¿verdad? Los que llegaron primero, que tenga pagado y despedido y gracias, ¿no? Y al último, los que llegaron al último, despedido y gracias. Pero el Señor lo hace al revés,
hermanos, y el propósito, como yo le dije, es que ellos vieran que todos recibieron un denario, que todos recibieron la misma paga, para sacar a relucir lo que había en su corazón. Y el versículo 11 dice que ellos comenzaron a murmurar con el dueño de la viña, porque vieron esto. Ellos comenzaron a murmurar. Mire lo que dice del versículo 9 al 11. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, los que llegaron al último y trabajaron una sola hora, recibió cada uno un denario. Al ver también los primeros, miren lo que pensaron. Ellos pensaron que habían de recibir más. Dijeron, uy, si por una hora un denario, nosotros llevamos aquí 1, 2, 3, 4, 12 horas. Uy, ¿cuánto vamos a ganar? Dijeron. Se estaban ya haciendo ilusiones, ¿verdad? Pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y el 11 dice, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. Esos que llegan al último entonces reciben un denario y comienzan a murmurar. Representa, hermanos, a las personas que comienzan a quejarse, a los que se quejan cuando Dios no les da lo que ellos piensan que merecen. Cuando se quejan, cuando Dios les da menos que al hermano que está al lado, por ejemplo. Y comienza a quejarse, comienza a haber murmuraciones, ¿verdad? Si notamos bien, hermanos, nosotros deberíamos hacernos una pregunta, más bien, y es decirle, ¿qué le estoy yo dando a Dios de lo mío? No que Dios me va a dar a mí, sino qué es lo que yo le estoy dando a Dios. De mi tiempo, de mis esfuerzos, de mi ganancia, ¿qué le estoy yo dando a Dios? ¿O qué le voy a dar a Dios? Ya que Él me ha salvado y ha sido misericordioso y me ha puesto a trabajar en su obra. El versículo 10 dice que los obreros que llegaron primeros pensaron que iban a recibir más, y allí podemos notar un corazón codicioso y envidioso. Tuvieron envidia porque a los otros que trabajaron menos les pagaron lo mismo. Eso hizo ver un corazón envidioso en ellos, un corazón avaro. Entonces, hermanos, los que llegan a último, ellos no merecían ganar un denario. Ellos merecían ganar un 10% tal vez de ese denario. Pero el Señor, que es misericordioso, les dio lo mismo. Y nosotros, hermanos, de la misma manera, sin merecernos nada, el Señor nos ha dado mucho. Nos ha dado la salvación. Por eso Efesios 2:8 dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, hablando de la salvación, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No merecíamos, al igual que esos obreros que llegaron a última hora, no merecían haber ganado un denario, igualmente nosotros no merecíamos la salvación por gracia. Pero sin embargo el Señor nos la permitió tener. Y por eso debemos ser agradecidos. Somos nosotros los que estamos en deuda con el Señor. Somos nosotros por tanta gracia que Él nos ha dado. Entonces no se vale decir como Pedro, Señor, yo te he servido o yo te sirvo, ¿qué me vas a dar? No podemos responderle al Señor de esa manera, hermanos. Es una manera insolente porque somos nosotros los que estamos en deuda. En el versículo 11 vemos entonces que ellos comienzan a refunfuñar, ¿verdad? Y podemos notar aquí en este texto la justicia y la generosidad de Dios. La justicia del Señor, porque Él no nos dio lo que nosotros merecíamos, sino que fue misericordioso. Lo que nosotros merecíamos en términos de justicia, como le dije antes, era la muerte, pero el Señor no nos trata de esta manera. Pero a los obreros del versículo 11 que se estaban quejando, el Señor les estaba pagando lo justo. No fue injusto con ellos, porque ellos acordaron en sinfonía trabajar toda la jornada por un denario. Entonces, ¿por qué se estaban quejando? No se trata de justicia. Ellos no estaban quejándose porque el Señor era injusto. Ellos estaban quejando porque tenían envidia de que a los otros que trabajaron menos les tocó lo mismo. Entonces ahí sale a relucir la condición del corazón del hombre, que es un corazón envidioso, avaricioso, que desea ganar más. ¿Verdad que sí? Respondiendo, dice el versículo 13 y 14, respondiendo, el Señor dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Pues es lo que convinieron, ¿verdad? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. En pocas palabras, ¿qué te importa, verdad? Yo soy el dueño de la viña. Si yo quiero pagarle un denario a este, pues se lo doy.
Yo soy soberano de lo que tengo. Dios es soberano de su viña, Dios es soberano de la tierra y de todos nosotros. Amigo, no te estoy agraviando en nada, pero yo quiero dar a este como a ti. Fue la respuesta del Señor. Y esta palabra vete es un imperativo. El Señor dijo, vete, o sea, vete. No te sigas quejando, no tienes ningún derecho de quejarte. Él tiene el control sobre todo. Hermanos, el Señor nunca va a obrar de una manera injusta, nunca va a favorecer a algunos y a menoscabar a otros. El Señor siempre va a trabajar de una manera justa con todos nosotros porque Dios no es parcial. Nosotros muchas veces somos parciales, pero Dios no. Dios es justo, Dios es recto, Dios es legal en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y es lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Dios, hermanos, es absolutamente soberano para darnos conforme a su voluntad y que unos tengan más dinero que otros o que unos tengan más bienes o salud que otros, esto no hace injusto a Dios. Es porque Él así lo ha determinado. Es su soberanía. Él quiere hacerlo así de esa manera y nadie, ninguno de nosotros debemos cuestionarlo. Alguien muy cercano a mí escribió algo acerca de la soberanía de Dios y me lo compartió, que es mi amada esposa. Y yo quiero compartirles una frase que dice así de esta manera. En la soberanía de Dios hay un tiempo y una hora que evidentemente es el resultado de la soberanía de Dios. Dios lleva a cabo todo lo que quiere dentro del tiempo y el momento que así ha determinado. Dios lleva a cabo todo lo que quiere dentro del tiempo y del momento que Él así ha determinado, porque Él es soberano. ¿Verdad? Primera de Corintios 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Hablando de que Dios es soberano y reparte como Él quiere. Si nosotros entonces, hermanos, alcanzamos a entender la soberanía de Dios, sabremos apreciar y valorar todo lo que el Señor nos permite tener, sea mucho o sea poco. Aprenderemos a valorar cuando entendamos la soberanía de Dios, cuando entendamos que nosotros no tenemos por qué cuestionarle a Dios nuestros caminos, cuando pasemos por alguna adversidad, cuando pasemos por alguna prueba, por alguna escasez, no le cuestionemos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo hago esto? No, hermanos, aprendamos a descansar en su soberanía, en su cuidado, sabiendo que el Señor hace como Él quiere y que dentro y detrás de todo el Señor tiene un propósito para con nosotros. Es en eso que nosotros debemos descansar. Versículo 15, el Señor le dijo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Claro que sí, ¿verdad? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Claro que sí, tienes envidia. Por eso me está reclamando. Con esta respuesta el Señor hizo ver que ellos estaban actuando con un corazón pecaminoso. Andaban quejándose, andaban contradiciendo lo que Dios había determinado. Y muchos son así. Muchos comienzan a reclamarle o a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 20, dijo, mas tú, hombre, ¿quién eres para que aterques contra Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Vasos de barro, formados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no podemos ir a reclamarle nada a Dios. Y la comparación que Pablo hace es con un vaso de barro. Un alfarero hace un vaso de barro y si lo hace mal, pues él lo quiere hacer así. Si lo hace de alguna manera, él no puede decir, ¿por qué me hiciste así? No tiene ninguna autoridad, ¿verdad? Es algo ilógico. La soberanía de Dios es una de las perfecciones más religiosas o más grandiosas, en el carácter de Dios, hermanos. Y nosotros debemos aprender a callar, nos guste o no nos guste, porque Él es soberano. El salmista dijo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Nosotros entonces en nuestra posición no tenemos derecho de reclamarle a Dios. Dios en su posición de creador, Él tiene el derecho de hacer como Él bien le parezca. El primer libro de Samuel en el capítulo 2, versículo 6, mire lo que dijo Samuel acerca de la soberanía de Dios.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Él dijo: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, este es un texto acerca de la soberanía de Dios excelente, hermanos. ¿Quién podrá cuestionarle a Dios todo lo que él ha hecho? La razón por la que este obrero no tenía derecho de quejarse contra el dueño era porque el dueño quiso hacerlo así, de esta manera, y porque tenía envidia de lo que estaba haciendo. Versículo 16, y terminamos, y esta ya es la aplicación. Dice: así los primeros serán postreros y los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué convirtió a los primeros en últimos, hermanos? ¿Qué convirtió a los que llegaron primeros en últimos? Su corazón envidioso, el altercar contra el dueño de la viña. Eso los convirtió, o sea, su pecado los convirtió en últimos. Ahora, ¿qué convirtió a los últimos en primeros? La gracia de Dios, la gracia del dueño de la viña. ¿Es que ellos merecían ser pagados un denario? No. ¿Ellos merecían ser pagados primero? No. Entonces lo recibieron por gracia, ¿verdad? Hermanos, así fuimos tratados nosotros, con gracia. Nosotros recibimos más de lo que merecemos, todos los días. La pregunta ahora es: ¿tú qué le estás dando a Dios? De tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus ganancias. ¿Estás agradecido de tener un Dios soberano? ¿O te estás quejando con el trato que Él tiene contigo? ¿Seguirás sentado sin hacer nada en tu iglesia? ¿O ya comprendiste que fuiste llamado para servir al Señor en su viña? Estas son preguntas que nosotros debemos hacernos delante de Dios. Amigo o amiga que estás aquí tal vez por primera vez y escuchas el Evangelio por primera vez, te pregunto: ¿tú ya perteneces a la viña del Señor? ¿O estás sirviéndole al mundo, el cual la paga será la muerte, el pecado, la muerte, la condenación eterna? ¿O estás escuchando hoy la palabra del Señor y el Señor te está diciendo, como aquellos obreros: ven a mi viña a trabajar? Yo voy a comprar, yo compré tu alma por precio de sangre. ¿Estás escuchando este llamado de Dios? Te invito entonces a que hoy te acerques al Señor en arrepentimiento y fe, y vengas a la viña, entres a la viña del Señor por medio de Cristo, quien es la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si tú hoy estás alejado de la viña del Señor, sirviéndole al mundo y a sus placeres, el Señor te invita hoy a que entres a su viña para que le sirvas, y el Señor pondrá en ti dones y talentos para que entonces le puedas servir y puedas así glorificar su nombre, que fue el propósito por el cual tú fuiste creado. Amén. Que el Señor nos ayude entonces, hermanos. Y nosotros que ya hemos sido comprados, que pongamos nuestros dones y talento en práctica y al servicio de nuestro buen Dios. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y soberano Rey, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Oh Señor, cuánta verdad hay en tu palabra. Muchas veces, Señor amado, nos hemos quejado cuando el trato, bendito Dios, hacia nosotros no ha sido como hemos esperado, tal vez. Cuando hemos pasado por alguna adversidad, cuando hemos pasado por alguna necesidad, por alguna situación, bendito Dios, que se escapa de nuestras manos, hemos cuestionado, Señor, si verdaderamente tú nos amas, incluso si estás con nosotros. Hemos cuestionado tu soberanía, tu cuidado, Señor, y hemos pecado contra ti. Pero ahora que tú nos has ayudado a entender, Señor, que tú eres el dueño de la viña, que tú nos compraste y que tú eres el soberano de todo, Señor,
Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, entonces a responder con un corazón agradecido, con una actitud correcta, sea cual sea tu respuesta y sea cual sea el servicio, Señor, que tú nos permitas tener o realizar dentro de tu obra. Obra tú en nuestro